Bienvenidos a un nuevo episodio del Choco de Scorchify. 8 ya, tío. Madre mía. 8. Nos vuelven a acompañar los amigos de Matarrovera. Gracias por haber visto el primer episodio que nos habéis patrocinado y no haberos echado para atrás, es un detalle. Por el estado anímico de los tres aquí presentes, hemos estado a punto de llamar a alguna empresa de pastillas contra la alergia, pero no nos ha dado tiempo porque está para vernos a los tres, pero bueno. Sí, es que además las farmas no pueden hacer publi también ese tipo de cosas. Claro, queda un poco raro, queda un poco raro. Mejor el vino. Si decimos Ebastel no nos dan pasada. Ebastel. Pues puedes probarlo, a ver qué tal. Sí, cuela. Podría patrocinar mi vida, realmente. Efectivamente. Y oye, tenemos a Super Lucía Taboada. No sé ni cómo presentarte. Periodista, guionista, celtista, podcastera. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que periodista engloba todo, ¿no? Bueno, lo de celtista no, pero el resto, lo de celtista lo engloban tareas familiares y personales. Que no, que este año estamos súper bien. Sí, a tope, estoy de Celta. Este año, bueno, ya la temporada pasada también, con Claudio Giraldez, con la vuelta que le han dado al club, maravilloso. Está en primera. ¿Dónde está el Celta? ¿Cómo que está en primera? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que estamos en primera. Y en Europa League, estamos jugando en Europa. Ah, vale. Estamos, ¿eh? O sea, estamos en No, primera. fenomenal. Sí, sí. Los aficionados de los equipos hablamos en primera Sí, sí, persona del sí, plural, como si nos perteneciese de algún modo, que no nos pertenece, pero sí. Estamos jugando en Europa. Qué bueno. Oye, antes de que llegaras, claro, con todos los palos que le pegas, que queremos ver un poco hacia dónde tiramos, le digo a Luis, me pregunta Luis, ¿por dónde arrancamos? Y entonces me ha dicho, tío, yo necesito preguntarle, y le he dicho, vamos a arrancar por ahí. Vale, bueno, el tema que te queríamos plantear para empezar, para romper un poco el hielo, pero que es muy importante para nosotros, Lucía, y más veo que estás siguiéndolo además como periodista de investigaciones. ¿Qué hacemos con Punch o con Punch, como tú prefieras? Ay, Punch. Es buenísimo. Bueno, perdón por el juego de palabras. No me ha caído. No sé, pero ha venido a dar algo que necesitaba Internet, ¿no? Un poco de ternura. Que es que como estamos tan metidos en el odio y en el hate y de pronto pues aparece un monete que sufre bullying y que abraza a un peluche y estamos todo el mundo conmocionados, pero porque necesitamos ternura, yo creo. Falta ternura en Internet, ¿no os parece? Totalmente. Esto es una cosa que cuando lo veáis dentro de 10 años no sabéis de qué estamos hablando, pero en cualquier caso es como decía Lucía, pues ¿quieres contar un poco la historia? Y es probable que en un mes la gente ya se haya olvidado del pobre Punch, o sea, cuando crezca ya la gente le habrá dejado de hacer gracia. Pues es un mono de un zoológico de China, ¿no? Que la madre no lo quiso, digamos que lo evitó cuando nació y entonces pues le dieron un peluche que actúa a modo de... Él lo coge como si fuese su amigo y se pasea mientras el resto de simios, monos, mapaches, no sé... Mapaches no, no sé, lo que hay ahí. Le hacen un poco de bullying, la verdad, pues él se refugia en el peluche y es monísimo. Es muy mono. Es súper entrañable. Pero ya ha empezado a tener amiguitos. Ya ha empezado a defenderse. Claro, es que es muy pequeño, tiene todavía que aprender. Ayer se hizo viral una imagen suya de un mono que estaba como en la parte superior de una estructura y se estaba haciendo pis y él estaba como cogiendo el pis con la mano como si fuese agua, porque claro, debe ser nuevo para él. Y la gente le decía, no, Punch, eso no es agua. Entonces es muy inocente, muy tierno. ¿No le han llevado a mediación? A mis hijos cuando le hacen bullying, le llaman a mediación y salen más cabreos de mediación de cómo entran. Podemos plantearlo. Como veis aquí, siempre en Scorchify siempre estamos a la última en la innovación y con la actualidad. Sí. No, bueno, pero yo creo que efectivamente está triunfando tanto por eso, porque necesitábamos como algo entrañable y tierno en medio del ambiente tan hostil que es Internet últimamente. Sí. Vale. Hoy un tema, saliendo de monos, que lo del mono tampoco me lo sabía, no sabía nada del Celta, no sabía nada del mono, como veis me he preparado muy bien esta entrevista. ¿No estás al tanto del mono. Punch? No estoy al tanto de Punch. Pero... De vino tampoco sé, o sea que estamos ¿En qué mundo vives? En un mundo efectivamente. ¿En qué mundo estás? Oye, ¿cómo hacías, sobre todo en la época, no sé si ahora estás ya en ese punto, en la que te tocaba escribir y crear contenidos en muchos registros? O sea, es decir, me estoy imaginando que esto igual puede ser imaginación mía, pero me parece verosímil. Una Lucía Taboada que se levantaba por la mañana y lo mismo tenía que estar haciendo un guión para Pantomima Full o tenía que estar preparando un reportaje para Sofá Sonoro, que me gustaría hablar un rato de Sofá Sonoro porque es el podcast que más escucho y Spotify me dice que es el que más escucho cada año. O una columna para Las o lo que sea. O sea, ¿cómo a lo largo de un día o de una semana un periodista tiene capacidad de escribir en registros tan diferentes y que no se le líen o que diga, tío, hoy tengo capacidad
para tener buen sentido del humor y hacer unas frases o unos rótulos cojonudos para pantomima, pero no me pongas a hacer un reportaje de música o al revés. Ostras, acabo de hacer un reportaje sobre los Beatles cojonudo, ¿qué coño hago de hacer haciendo chistes de, yo qué sé, de algún pantomima de estos divertidos? O sea, ¿eso cómo se lleva? Yo genial, la verdad es que a mí me encanta el cambio de registro para no estar como siempre escribiendo en el mismo tono y haciendo lo mismo. Yo entiendo que hay periodistas que a lo mejor pues están más cómodos en un único registro, pero en mi caso no, a mí me divierte mucho el cambio de registro, me divertía muchísimo hacer guiones para pantomima y a continuación pues hacer un reportaje serio para La Ventana, por ejemplo, en la radio, también por salir un poco de... Pues eso, yo creo que también nos favorece de vez en cuando a los periodistas salir de nuestros corsés y de pronto pues probar nuevos formatos y hacer cosas diferentes, como no estar siempre como metidos en lo mismo. O sea, a mí lo que más me llama la atención es, sí, o sea, sí, también soy periodista y es sí, efectivamente, de hecho tiene sentido, Sí. pero en tu caso, y no solo tu caso, pero que conozco a algunos compañeros, pero es como en tan corto espacio de tiempo, Sí. es esa capacidad y sobre todo también, porque a mí hay una cosa que me pasa y es que a lo mejor se me puede ocurrir algo y digo, ¿esto dónde lo coloco? ¿Dónde queda mejor? De hecho, a mí Sí. me recuerda, yo me acuerdo de una época en la que, no tiene nada que ver, pero en la que Damon Albarn, el de Blur, ¿vale? Prácticamente en el mismo año hizo un disco como Damon Albarn, otro disco como Blur y otro disco como Gorillaz, que yo pensaba, yo soy Damon Albarn, compongo una canción y digo, ¿a dónde me la llevo? ¿Sabes? Que cada una está... O sea, no sé. Hombre, es que acabas de hablar de un genio. Total. Sí, no sé. Bueno, es verdad que yo soy como una persona que va a 1000 mentalmente, me refiero que es como que no se me paran de ocurrir cosas. Creo que es una suerte poder colocarlas en diferentes formatos y no estar como eso, encorsetado en algo. Pero también entiendo la parte de los que prefieren pues, especializarse en algo y estar como en un mismo estilo, porque eso también es un sello. Aunque es verdad que yo creo que mi sello a lo mejor, así como más transversal, es un poco el humor o una forma así un poco más distendida de contar las cosas, que aunque escriba de deporte o escriba de cultura o del mono punch, pues ahí hay como un estilo que es un poco reconocible, creo, pero igual no. Sí, Me gusta pensar no, que o sea, sí, pero de hecho, no es. que hablabas antes del odio en Twitter, ¿cómo era Twitter cuando solo éramos 4 colgados haciendo chistes? Sí. ¡Qué bonito era aquello! Era súper bonito, cuando se llamaba Twitter, de hecho. Sí, exacto. Era muy bonito porque era súper... O sea, no había maldad ahí. Éramos 4 colgados diciendo chistes de croquetas y de tonterías. Hombre, en Twitter siempre ha habido un poquito de maldad, siempre ha habido esa parte un poco más crítica y un poco más ácida, yo creo, ¿no? Pero había sarcasmo, había ironía, había... con el poder, sobre todo, y con Sí, pues, sí. la política, tal. Pero no entre nosotros. O sea, entre nosotros es verdad que podía haber piques, pero no había el odio que hay ahora. A ver, estaban los chistes de Pascual, que ya no escribe en Twitter prácticamente, bueno, en X ahora. Pero porque es que ahora haces un chiste y te insultan 10. Y Sí. no entiéndeme, yo ya lo dejé, ¿sabes? Dije, si es que es el chiste, que no tengo nada en contra de este colectivo, ¿sabes? Pero ya me agoté. Tampoco eran tan buenos. Tampoco eran tan Hay que buenos, reconocerlo, que no va a costar. Bueno, no, había cosas buenas, ¿eh? Oye, y en alguna de estas facetas distintas que tienes, antes estábamos comentando el caso de esta última entrevista que hiciste, ¿no? Escritor, el perro, ¿no? A veces que se llamaba, que había escrito el libro y que era como muy agresivo, ¿no? Con los periodistas y las entrevistas y tal. O sea, es que Lucía, aparte de todo, eras la conductora de un programa de que presentabas libros, que hacías autores, tal, entre otras cosas, por poner contexto. Sí, perdón, sí, efectivamente. Nota al pie, si lo queréis escuchar. Nota al pie. Total, exacto. No, la pregunta iba un poco en ese sentido de decir, vale, o sea, él tenía un personaje que se había creado y se relacionaba con el mundo desde ese personaje, ¿no? Tú, dentro de tus facetas distintas, ¿hay alguna faceta que te sientas más cómoda o que digas, vale, me gustaría mantener no sé si mal personaje o esta faceta en el resto de ámbitos, o realmente te gusta decir, no, me gusta separarlo tanto como si tuviera como 4 caras distintas y en cada lugar muestro solamente una? Es que no creo que sean caras, ¿eh? Son como registros, pero yo creo que yo sigo siendo yo en todas. O sea, mi cara sigue siendo la misma. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar sobre cultura de un modo menos... o sea, bajándolo un poco del Menos snobismo. snob, Tilo. Sí, menos snob. Sí, que creo que es un poco lo que hacían Nota al Pie. Creo que es un poco también lo que hacemos en Sofá Sonoro, porque hablamos de discos como si estuvieran 2 amigos hablando sin ese pozo como, pues eso, más snob. Es que me cuesta un poco decir la palabra snob, pero es verdad que hay gente que habla de la cultura de Lo has dicho ya 4 veces y la dices muy bien, ¿eh? O sea, que... Snob. Se entiende muy bien.
Entonces, bueno, pues sí, hablar de la cultura de moda así más es donde más cómoda me siento, pero también me siento muy cómoda hablando de deporte desde ahí, por ejemplo. O sea que... Sí, quizá lo más característico, por lo que comentabas antes, ¿no? Sería ese punto un poco como irónico, ¿no? El meterle, encauzarlo dentro del mundo del humor, quizá más, o de la ironía, quizá no humor abiertamente. Sí, es la retranca que llevamos los gallegos encima. Sí. Que en mi casa es muy... Nos la han inculcado desde pequeñitos. Es imposible deshacerte de ellas, que yo creo que como que la llevamos encima como una losa a veces, pero también es una virtud. Oye, me apetece hablar bueno, apetece no, creo que tiene todo el sentido del mundo teniéndote aquí, dedicarle un pequeño espacio a Sofá Sonoro. Para los que no sepáis lo que es, Sofá Sonoro es un programa de radio que luego lo convierten en podcast. Yo lo escucho sobre todo en podcast porque creo que se emite a una hora un poquito low cost. Sí, se emite de madrugada los sábados, salvo cuando no hay fútbol, que se emite normalmente en horario de sábado tarde. Somos los sustitutos del fútbol. Sí, los sustitutos del fútbol, fenomenal. En la SER, ¿no? En la cadena SER. En la cadena SER. Bueno, luego lo distribuyen como podcast, yo lo sigo. De hecho, yo te diría que solo hay 2 podcasts, que no voy a decir el otro, pero solo hay 2 podcasts en los que permito que me hagan la alerta de hay un nuevo capítulo y uno es Sofá Sonoro, o sea, tal. Y de hecho... Qué privilegio. Qué privilegio. Diría que los últimos 3 o 4 años ha sido el podcast, o el primero o el segundo, que más he escuchado. Básicamente, el formato es cogen un disco y te lo desmenuzan. Pero te lo desmenuzan, como decías tú, quitándole mucha tontería y que lo escriba, y que lo entienda cualquiera. Yo, que soy muy melómano y tengo mis gustos, por lo que más me mola que me mole es porque, joder, pues cuando hacen un disco de Neil Young digo, esto es para mí, o cuando hacen algo de los Beatles digo, esto es para mí, pero claro, de repente hacéis un disco de Juan Luis Guerra, o hacéis un disco de Los Delincuentes, o cosas así, que no son los registros que yo escucho, pero en cambio está tan bien tirado que mola. ¿Cómo se eligen los discos para Sofá Sonoro, sobre todo con esa miscelánea? Que lo mismo estás un día hablando del 4º disco de cuando Rod Stewart estaba en los Faces y la siguiente es la Milonga del Marino y el Capitán de los Rodríguez. A ver, los elige Alfonso, que es el conductor del programa, Alfonso Cardenal, y siempre son en base a propuestas de los colaboradores que tienen sus propias filias, que intentan colárselas muchas, Alfonso, y se niega. Yo también le he conseguido colar alguna. Por ejemplo, la temporada pasada le colé un disco de Death Cab for Cutie, que es que claro, es un grupo que a priori, en una radio generalista como la SER, pues no pega mucho, pega más en Radio 3, por ejemplo, ¿no? Porque es un indie muy de autor. Pero de vez en cuando conseguimos colarle algo así un poco más de autor, porque además en la SER hay esa transversalidad. Podemos hablar desde Juan Luis Guerra, porque habrá oyentes que sean súper aficionados a Juan Luis Guerra, y de pronto podemos hablar de Aretha Franklin, porque... Bueno, el sofá permite esa transversalidad que creo que hace precisamente que el programa tenga esa riqueza, porque, como tú dices, es muy interesante conocer la historia de la elaboración de discos que a priori pues no te escucharías, pero que la historia que hay detrás del disco es apasionante. Qué bueno. Esto es como si yo hiciera caso a la gente que me dice qué vinos tengo que meter. Hace poco nos pasó que grabamos un episodio en el cual y además era cierto, los oyentes o la gente que sigue el podcast nos hacía preguntas, ¿no? Y nos preguntaba, ¿pero por qué no pones este vino de mi pueblo? Y era todo así. Y se fue realmente como 10 preguntas de ¿por qué no ponéis este vino? Pues que no nos da la gana, hay que decir, no sé, efectivamente. Claro, que a mí la respuesta que me salió es queréis disfrutar de lo que tenemos ya, por favor. Que me estáis poniendo un poquito nervioso. Ya que sacamos vinos, ¿eh? Como para que no lo tengan que elegir. O sea, esa historia es completamente. Sí. Fíjate que lo que nos pasó también aquí, como somos tan fans tuyos y del sofá, hicimos nuestro propio programa, nuestra propia edición del podcast del Choco, hablando de un disco. Bueno, no de un disco, sino de una discografía. En este caso, hablamos de... ¿Has sido quién? Sí, hablamos de Sabina. Es que aquí somos muy fans de Joaquín Sabina y uno de nuestros socios, digamos, también es muy fan. Y justo aprovechando que era su último concierto en Madrid, hicimos aquí, pero que es que estuvimos una hora desmenuzando disco a disco. O sea, era Sabina para muy sabineros. O sea, yo no sé quién escuchó ese podcast entero. Iba a decir café para cafeteros, pero vino para vineros. Vino para vineros. ¿Vino para vinateros? Vino para vineteros, vino para viñeros. Viñeros es la leche. Oye, ¿tú sabes lo que más envidia me da de tu curro? De lo que has conseguido, si es tal. Lo de que tengas esa capacidad de que en el mail del viernes apareces cada 2x3. O sea, eso yo creo que es... Sí. Eso ha surgido, tú lo sabes, la gente te llama por eso. O sea, es que no me parece tan evidente que un tuit de alguien aparezca de manera más o menos... Yo ni me entero de eso, ¿eh? Detrás de eso. No, o sea, no lees el mail del viernes. No, es que no estoy suscrita. Vale. ¿Sabéis quién está detrás? No. Igual le tengo que enviar una caja de vinos. Que sepáis que no ha sido sobornado por mí. Si aparezco es de forma natural. No sé quién está detrás, pero ¿se puede saber? No tengo ni idea. Ah, que no lo sabes, vale. No tengo ni idea.
¿Se sabe? No sabéis quién está detrás. No tengo ni la menor idea O tampoco. sea, que no lo estás preguntado empujando realmente, ¿eh? Es algo que pasa de forma natural. Totalmente, totalmente. Pero bueno, igual deje ya de salir, ¿no? No te creas, además rescatan tweets de la época en la que Twitter era la aldea del arte, ya. ¿sabes? Entonces, Es que ahora como soy menos activa, digo, pues saldré menos. No, pero me parece curioso. Es Porque verdad digo, que ahora como que he vuelto un poco. Hubo ahí un periodo de, qué pereza, en lo que se ha convertido X, que me niego a llamarle X. O sea, yo no sé vosotros, No, pero no, yo no. me niego. Jamás. Twitter, jamás, por encima de mi cadáver. Me dio un poco de pereza. Hubo este trasvase a Blue Sky, ¿os acordáis? Pero duró 10 minutos. Eso ¿no? pasó, de verdad. Que yo nunca hice el trasvase. Fui una de las que se quedó. Yo es que ni me enteré. Pero no por nada, sino por pereza de hacerme otra red social. Ya, claro. Pero no hay mucha gente que siga allí, ¿eh? Sí, en Blue Sky. Sí. No sé. Como no he entrado nunca, la verdad es que no lo sé. Pero Habrá eco ahí, ¿no? O sea, están... No, yo creo que Igual la sigue gente va a ir a habiendo, lo que relajarse. pasa es que sigue habiendo gente como un poco del mismo círculo, ¿no? Ya. Y es como una campana de eco, ¿no? O sea, Ya. que no creo que haya mucha gente de derechas allí. O sea, hay más gente de izquierda. Bueno, hablando claro, Sí, creo, está que muy es, sesgado. creo que es lo que pasa. Y creo que hay como una cierta campana de eco que ya la había en Twitter en nuestro tiempo, porque al final tú sigues un poco a la gente que te interesa, evidentemente. A mí no me apetece escuchar salvajadas de gente que no me interesa. Pero es verdad que ahora el algoritmo, como se ha reconfigurado, ahora me muestra todo el rato cosas de pues salvajadas que no quiero. Ya. Y entonces por eso me da un poco de pereza el nuevo Twitter, también llamado X. Pero bueno, he aprendido un poco a convivir con esas salvajadas porque sigue habiendo cosas que me sigue interesando de estar allí. Ya, yo paso cada vez menos tiempo, sinceramente. Aparte, Ya. como se inventaron la pestaña esta de para ti, que nunca me entero que es para mí, cuando ya llevo un Sí. rato digo, pero yo por qué estoy leyendo esto, digo, es que ya me han vuelto a colar la pestaña que no quería. Pero es que es más listo que yo, Lelo, en este, tío. No, el algoritmo es increíble. Ahora, si lo educas, yo por ejemplo ahora lo tengo educado con el mono Punch o Punch y solo me pone vídeos de Punch o Pero el Punch. algoritmo es educable. Sí, si tú haces un par de búsquedas, de pronto te empieza a ofrecer cosas de eso todo el rato sin tú pedirlo. O el otro día, bueno, yo estaba súper a tope con el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno. Me parece un deporte apasionante. Y de pronto pues me salían historias del curling como si fuese yo pues especialista en curling, pero historias rocambolescas de la isla desde la que se fabrican todas las bolas de curling, que no sabéis, que todas provienen de una misma isla, que tiene como una cantera la propiedad para la extracción de la piedra y... Pero o sea, eso es que el ¿eso curling es tiene... verdad? No, eso es verdad, eso es verdad. Eso es cierto. Los Juegos Olímpicos de Invierno me parecen una fantasía en general que me dio muchísima pena que se hayan acabado. Ha pasado de todo, no sé si habéis estado al tanto de... No. Pero ha habido de todo, ha habido hasta poquito. un atleta que confesó una infidelidad al llegar a, después de haber Eso sí me ganado suena, una eso sí me medalla. suena, Eso sí me suena. Ha habido la polémica del alargamiento de penes con ácido hialurónico de los saltadores. Un husky que se coló en meta. O sea, ha pasado de todo, ha sido Maravilloso. muy entretenido, al margen de lo deportivo. Y luego pues ha habido medallas para España, que también es novedoso. Sí, eso sí me he enterado. Sí, de sí. las de Paquito de hace no sé cuántos años no Sí. había habido. Algún titular de eso he leído. Tío. Estamos súper enterados. Aquí que estamos haciendo un poco la ¿Estáis? apología de la actualidad. No, es que y tenemos que traer gente del que esté Claro, dentro claro, del mundo claro. para que nos ponga al deportes. día. Sí, es un deporte, la modalidad en la que han ganado es nueva olímpica, creo. Creo que eran los primeros Juegos Olímpicos. ¿Qué es? Es que es una prueba Lanzamiento extraña de- porque es como esquí de fondo y de pronto tienen que subir un tramos de escaleras y de pronto bajada. Pero esto es como cuando pusieron el breakdance olímpico, ya que hubo que quitarlo porque cada uno hacía más el ridículo Hala, que el sí, siguiente. ¿No sí, te sí. acuerdas de eso? No, esto es Con los palos estos Sí, que sí, saltaban sí. ahí. La de Australia, ¿os acordáis? Perfectamente. Sí, pero esto. Hizo un baile como de función de fin de curso. Es como si saliera yo con mi hija a hacer el, ¿sabes? Las No, pero manos hacia arriba. la prueba ¿sabes? olímpica esta tiene más seriedad, la de los Juegos Olímpicos de Invierno, en la que hemos sido medallistas. Sí, pero Bueno, yo- han sido, perdón. Han sido. Sí. Si el Celta. Es decir, No, ya, mucho los- ya. Los incluimos también en toda la selección. Me no pasa meto nada. medallas olímpicas ya. Totalmente. No, pero esta conversación también creo que ha sido bastante habitual estos últimos días, que es la conversación de a quién se le ha ocurrido que es un deporte, esquiar no sé cuántos kilómetros, luego disparar con una carabina, luego, o sea, todo esto junto, Pues y que es esto sea un deporte. sí. Eso Increíble es como cuando porque- a Homer le dicen que haga el coche que quiere hacer y hace la cosa aquella, ¿no? O sea, es que Sí, es algo que haces así. ahí como trasto. Es increíble porque esto que dices de los que disparan y luego salen con esquí de fondo ha sido el deporte con más asistencia de todos los juegos. Claro, sí. Que es el biatlón, que en los países nórdicos tiene muchísimo seguimiento. O sea, aquí nos parece un delirio que de pronto se pongan a disparar y luego a salir con... Pero allí, bueno, de hecho es un deporte que nace de la resistencia que hubo a la invasión soviética en Finlandia, creo.
si no me equivoco. Entonces, había francotiradores finlandeses que se defendían de los invasores soviéticos y luego se iban. Te tienes que ir corriendo. Y nace un poco de ahí. Y de hecho hay un sujeto que no me acuerdo cómo se llama, que fue como el gran héroe de la resistencia, que mató él solo a 700 invasores desde como francotirador. Bueno, pues este deporte, que es olímpico, nace de eso. O sea, nos parece un delirio, obviamente, pero allí tiene muchísimo seguimiento. Es una fantasía aún más grande entonces de lo que yo me imaginaba. Sí. Y de hecho, creo que leí el otro día en The Athletic que 200.000 espectadores fueron in situ a ver las pruebas de biatlón. Sí. Qué fuerte. A mí esto me está recordando, no tiene nada que ver, me está recordando, hubo un momento hace unos años que una denominación de origen francesa, ya no sé cuál, se les ocurrió la brillante idea de acercar el vino al deporte, que ya de por sí mal. Pero bueno, ok. Bueno, sí. Dijeron, alguna agencia le pagaron y dijeron, hay que acercar el vino al deporte, ¿vale? Y a los niños. Y a los niños, efectivamente. Y a los menores de 2 años, efectivamente. Entonces ya de base mal, pero por lo que sea, alguien puso la pasta para que eso ocurriera. Y entonces, lo que se les ocurrió fue, en lugar de decir vamos a patrocinar algo, tal, que tampoco por dónde cogerlo, montaron una maratón, pero maratón de correr en la que en los, no sé cómo se llaman, los puntos de avituallamiento había vino. Entonces, salió mal por lo que sea, pero es que lo peor de todo es que una bodega de Burgos lo copió y dije, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué somos? Solo copiamos la estupidez. Solo copiamos la estupidez, ¿te pareció? Deberían decir el de la bodega, vamos a ver qué hacen los franceses, y el de desarrollo de negocios se quedó con eso. Busco en Twitter y vamos a ver qué han hecho. Os veo haciendo esto en 2 meses, Yo veo completamente. De Lo pronto. que pasa es que yo, por lo que sea, a lo mejor en la primera estación ya pues te quedas a echar la Totalmente, tarde. te sientas, sí. Y es verdad que la primera carrera que corrí en toda mi vida es una carrera que se llama Beer Runner, pero no estaba en la cerveza al acabar. Al Claro. menos eso era una ventaja. Vale. Pero la recompensa, ¿no? Claro, corríamos no me acuerdo cuántos kilómetros y al llegar a meta teníamos cerveza, que me parece un gran reconstitución. No, pero que eso todavía tiene un poco de sentido. Tampoco, a mí, de todas maneras, esta manera de intentar quitarle, no sé cómo decirle, esnovismo a las bebidas alcohólicas, acercándola a cosas donde no debería haber bebidas alcohólicas, me parece absolutamente absurdo. Pero bueno, oye, cada uno tire por donde tire. ¿Sabes? No sé cómo Desde luego, como punto de arranque, mal. Queda raro. Sí, como Queda... vosotros, Oye, vamos a hablar un poco de vino. Venga, claro. Un poco, Venga. ¿vale? Ya está. ¿Vale? He abierto un rosado de nuestros amigos de Matarromera, de Mina, que lo elaboran en Cigales. Todo esto viene porque hemos metido un rosado en una de las últimas cajas, que hacía años que no metíamos un rosado, y es porque el público lo pedía, contra todo pronóstico. Entre eso y que se acercaba en ese momento la del día de San Valentín, que nunca hemos hecho nada por San Valentín, pero me parecía divertido. Entonces, este vino está, o sea, una vez superado que es una botella transparente, que el corcho no es un corcho sino un cristal y que tiene flores en la etiqueta como el 89% de los rosados, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, lo pruebas y dices, joder, qué bueno está este vino. Entonces, por eso está aquí y vamos a tomarnos una copa, ¿no? Yo creo que tiene Claro que sentido. sí, fantástico. ¿Te gusta el rosado? No soy muy de rosado, la verdad. Empezamos fuerte, Pero Lucía. lo puedo tomar, lo puedo Sí, tomar. Yo es que soy más de blanco, os confieso. El rosado y el blanco es muy parecido, ¿eh? Me gusta. Uno es blanco y el otro es rosa, ¿no? Aparte de ese pequeño detalle. ¿Y por qué el corcho es de esta forma? ¿Me podéis explicar? Uno de los pocos sitios en los que un vino se puede diferenciar de otro es en la botella, y la botella tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones porque puedes jugar con la etiqueta, con el color, en todo caso con la cápsula. De hecho, la cápsula que viene en los vinos, yo no sé si esto es verdad o es siempre utilizo esto para cubrirme, pero siempre digo, no sé si esto es verdad o es verosímil, pero a mí me lo han contado. Y así ya luego digo, pues era verosímil, no la verdad. Pero bueno, la cápsula de las botellas realmente no tiene nada funcional, pero es una manera de decorar la botella y de diferenciarte, ¿vale? ¿Ah, Lo que sí? es la cápsula, eso es lo que dicen. Hay otros que te dicen que no, que sí que hace alguna labor, pero tal. ¿Por qué estos se han ido a este tapón? Esto sí que es cierto, lo de que el vino tiene que llevar corcho. No es que sea postureo, pero sí que es cierto que no tiene por qué estar relacionado con la calidad del vino. Es decir, tú le tienes que poner corcho a un vino si ese vino va a tener una crianza, digamos, larga. Larga suele ser a partir de 1 año. Pero si tú ese vino es un vino joven y te lo vas a beber ese año, incluso el año siguiente, como si va tapado con una chapa. O sea, porque ese vino da igual que... ¿No pierde calidad el vino? No. Cuando dejas Pues no- una no le da botella, tiempo. ya que estoy aquí aprovecho. Venga. Cuando dejas una botella así de esta que viene alguien a cenar a tu casa y se queda media botella mal en la nevera y el corcho se queda ahí que está medio roto, ¿eso no pierde calidad? Sí, eso sí. Sí, ¿no? Pero no por el corcho, sino porque el vino en el momento en el que lo abres ya empieza a cambiar, empieza a oxigenarse y entonces empieza a oxidarse. Pero si el corcho se me medio rompe y le meto ahí papel albal o hago alguna cosa extraña, Ostras, esta va a superar a todos los que han pasado por aquí. Sí, Espérate. sí. O sea, es que me parece fascinante este tipo de ideas. No, pero lo mejor es acabarse. es que esto pasa mucho. En No, pero lo espera. típico que vienen a cenar, trae 2 botellas de vino, se Estoy de queda acuerdo. media botella, que da una pena.
que Sí, dices... lo que pasa es que en ese caso, cuando te falta... A ver, aquí hay dos casos. Uno es que tú digas, me ha sobrado media botella, o un cuarto de botella, ¿Puedo o un colín de probar? botella. No, vamos Sí, a sí. brindar. Vamos a Ahora brindar. sí, ¿Cómo sí, se llama sí. el mono ese? Pues sí, por Punch. Punch. O brindamos por el Celta. Por el Celta. También por el Celta, sí. Por nuestro Celta. Yo ahora no voy a contar por qué, pero nos hemos aficionado en casa, mis hijos incluidos, al Racing, que parece que va a subir. Entonces, a lo mejor el año que viene nos vemos Sí, las caras. pues sería muy bonito un... Un Racing Celta mola, ¿no? Sí, porque nosotros estamos como la Galia de Asterix y Obelix, que somos el único equipo del norte que resiste en primera. Bueno, está el Oviedo también. Está el Oviedo, es lo que te iba a decir, Está ¿no? el Oviedo Sí. también, pero en toda Castilla y León y Galicia no Está muy vacío. no hay ningún equipo en primera. Pues el porque- Racing mucho la tiene que cagar ya para no subir, ¿eh? Sí, Está ahí el tío. a mí ¿eh? me gustaría Sí, mucho, sí. porque un Racing Celta Un Racing Celta mola. sería muy bonito. O sea, suena Partido superclásico, suena a quiniela de los sí. años 90. Está Totalmente, de cargos el exacto. deportivo, suena muy guay. Eso es. El Deportivo ya si sube, pues bueno, ahí ya tengo más mis reservas, pero... No, qué bueno. Que volviendo a lo del vino, a ver, una cosa es, a ver, si te sobra un trozo de botella, perdón que lo diga así, Sí. da un poco igual cómo la tapes, pero bébetelo al día siguiente. O sea, me da igual cómo la tapes, no te va a aguantar. O sea, no aguanta más de una semana. Que una semana, un día. Un día. Un día. Hay Otra hay cosa. cacharrines que puedes utilizar también. ¿El qué? Hay cacharrines. Claro, luego ya empezamos con el tema de gadgets del vino, pero yo es que ahí me niego, es como ¿Y tío. para cocinar se puede utilizar? Sí, claro. Claro. Mira, pues me... O por lo menos es lo que yo hago. Tengo una botella, creo, en la nevera desde hace 2 semanas, que la Sí, voy a ¿no? tirar. O sea, un vino más o menos bien elaborado, que son la mayoría ya, o la mayoría de los vinos están ya bien elaborados, abierto, te puede aguantar sin perder el sabor y sin avinagrarse, por decirlo de alguna manera. Yo no soy técnico de esto, pero te puede aguantar un par de días. Yo más de 2 días ya me lo llevo unas carrilleras. Otra cosa es que digas, oye, que eso nos pasa. Yo es que vivo solo o solo vivo yo en casa y una botella tardo 5 días en bebérmela o 6 días porque me tomo una copa cada día. Pues ya sí que es, tío, si esa es tu manera habitual de consumir, tío, cómprate una bomba de esas de sacar el y le pones un tapón de esos tal y ya está, invierte un pelín. Pero Claro, eso es otro botellas tema. para solteros, para gente Botellas que para vive solteros. solo. No, Porque- lo que hay es artilugios. O sea, Hay botellas para artilugios. solteros como tal, No no era una hay. idea de que estoy dando al mercado, pero... También depende porque. Los benjamines, por ejemplo. Sí, pero son carísimos para lo que Es un trae, eso no producto. tiene sentido. No sé si conoces los benjamines, son unas botellas pequeñitas. Botellas estas de- pequeñitas, ya, Sí. es un producto... O sea, dignifiquemos el vino. O sea, los Dignifiquemos benjamines son el una vino. vergüenza para el mundo del vino, tío. O sea, Me encanta. Es como los que te ponen en el avión, ¿no? Cuando pides Sí. una botellita de vino. Sí, Vale. sí, lo que pasa es que. No a sabía ver, que se llamaban benjamines. Se llamaban benjamines. Lo que pasa es que una vez también te digo que para que una bodega elabore benjamines es que es una bodega de estas muy grandes y muy industriales. No cualquier bodega elabora benjamines. Claro, Entonces, claro. que no tengo nada en contra de esas bodegas. Pero que estás muy limitado. Que tienes la oferta, Pero sí encontrar los benjamines. pero sí que los benjamines. Vamos, que hay artilugios para que el vino no pierda calidad. O sea, yo no si me viviera, canses. yo si consumiera solo en mi casa, Que no es el caso. que no es el caso, seguramente tengo porque me las han regalado, pero las tengo muertas de asco. Las típicas bombas que te sirven para que le dedicas un segundo. Es como que tienen como un tapón de plástico que lo hace como hermético y como con una cosa que es tipo no sé cómo llamarlo, pero que se enchufa. o manual, hacer así, Bueno, hay un poco manual, de- pero también es que hace ahí un rato y cuando deja de sonar es como que ya le ha quitado el aire, que es lo que le quita, y te aguanta un poco más. Pero que esa es la historia de las botellas Es que abiertas. tengo que confesar que mi cultura vinícola es escasa. Venga, Estás en el sitio adecuado. Mira, Perfecto. tenemos la, no sé si llamar ya la tradición, no, con 8 episodios puede ser la tradición ya, ¿no? Sí, hoy en día casi cualquier cosa puede ser una tradición. Puede ser con una lo cual, Lo puedes sí, decir está con bien. 2 también, ¿eh? De hecho, yo creo, que, Ahí es donde voy. yo creo que en el primero dije tenemos la tradición, yo creo que lo dije ya en el primero, sí, Y es si lo verdad. inventamos, tenemos que Igual leer un papel igual porque no lo ahí sabíamos. Quedó Justo raro, arriba, quedó con el raro. Pero primero. igual alguno pensó, joder, la de tiempo que deben llevar estos chicos haciendo el podcast. A pesar de que hace 5 minutos han dicho que era el episodio Claro, número 1, número pero uno. bueno, bien. Y que no Aparte sabíamos de si iba a estas haber cosas, dos. efectivamente. Pero bueno, no, tenemos un cuestionario que os hacemos a todos los que pasáis por aquí para ver un poco cómo es vuestra relación con el mundo del vino. Siéntete muy cómoda para responder esto, ¿eh? Venga. O sea, que eso. Esto es como aquello de cuanto peor, mejor, pues es lo mismo, más o menos lo mismo. no te preocupes. Estupendo. Venga, Luisete. Vale. La primera pregunta que hacemos siempre, ¿no? Es cuando tú vas a elegir una botella de vino, a cualquier sitio, me da igual, una bodega. Una bodega no, pero a un supermercado o a una tienda especializada, lo que sea, ¿vale? ¿Tienes algún criterio para elegirla, más allá de que venga alguien y te diga, coge esa? O sea, en plan, con las etiquetas, la denominación de origen. No le despistas, por favor. Vale, perdón. Hasta aquí puedo leer. Las etiquetas y el Si el, origen. corcho, si el corcho se puede volver a poner Mi criterio son las etiquetas y el origen, ¿te imaginas? No. por ese orden. Pues mira, soy muy básica. Yo con el vino suelo irme a Godellos, porque es el vino que más me gusta. Y cuando voy a una casa, o sea, cuando es un regalo, me dejo guiar. Me dejo orientar por lo que saben. Porque, por ejemplo, de vinos tintos no entiendo nada y ahí pues me dejo guiar. Pero es verdad que las etiquetas, me gustan mucho las etiquetas de los vinos, porque a mí me gusta mucho el arte.
Me encanta el arte, yo pinto, y hay algunas muy artísticas que me entran por los ojos literalmente. Me parece que hay un mundo ahí en el etiquetado de los vinos. ¿Y es más de etiqueta de esta así como dorada clásica con letras antiguas o es más de etiqueta No, más soy actual, de etiqueta más de diseño, más bonita. Yo tengo un tema con los rosados, y es que, o sea, más fuera de bromas, cada vez se elaboran, y yo no soy un tío que beba especialmente rosado, pero... O por lo menos de primeras no me sale pedir rosado. Está muy rico, ¿eh? A que está muy bueno. Sí, está muy rico. A que tiene más cuerpo de blanco, no sé cómo decirte, tiene así como más sabor y tal. Es que yo he probado rosados que no me gustan porque me parecen muy... Agua. Sí. Claro. O como muy amargos, no sé. Y Sí, este no, ser. este está muy, está muy rico. Oye, lo que has dicho, que sepas que por culpa de gente como tú, que lo sepas, ¿Por qué? en tu querida Galicia están arrancando cepas de mencía tinta y están plantando godello, porque ¿qué os pasa con la godello a todo el mundo? Ah, por gente como yo somos Sí. los godellistas. Los godellistas. ¿Qué Nuestro os pasa, godello, ¿qué os sí. pasa con la godello? No lo sé, yo creo que es cultural, ¿no? En mi casa siempre se ha tomado godello, entonces Bueno, supongo vale, que... vale. Bueno, Pero en tu casa dices en el origen, en Galicia. En Vigo, sí, yo soy viguesa. Es verdad que el godello siempre ha estado ahí presente, entonces supongo que por cercanía y familiaridad bebo godello. Aunque he de decir que en mi casa hay una tradición vinícola, digamos, creativa, porque mi abuelo Adel, que en paz descanse, hacía su propio vino. Nadie sabíamos cómo lo hacía. Era un proceso del todo extravagante. El vino no había quien lo bebiese, pero lo teníamos que beber, porque era, claro, él nos lo ponía y evidentemente, y lo vendía sin etiqueta. Y no sabíamos a dónde lo vendía porque todas las navidades conseguía vender el vino en algún lugar y volvía con nuestro regalo de Navidad, que era el dinero que le daban vendiendo este vino. Vino sin etiquetado, un vino... Él tenía sus propias vides en el jardín de casa y tenía como una especie de... Se había hecho como una especie de bodega, él precaria con tablones de madera. Era maravilloso. Entonces en mi casa siempre se ha bebido el vino de mi abuelo, que es una cosa, ya os digo... difícil de catalogar, pero sí siempre se bebió ese vino y godellos. Bueno, mi padre tiene más cultura y mi padre sí que ha comprado tintos buenos, pero digamos que me viene de ahí. Esto me ha recordado, yo esta historia no sé si a lo mejor la he contado ya aquí, pero os aguantéis y la vuelvo a contar. Pero yo tuve una anécdota con el tema de los gallegos y lo del vino casero, esta la he contado muchas veces, pero bueno, me da igual. Yo creo que fue en Vigo porque fui a correr una carrera, la Vigo-Bayona, que es media maratón. Ay, qué bonita esa carrera, ¿eh? Esa carrera que además acaba en el parador de Bayona y tal, es muy chula. En la época en la que, porque de ahí también, o sea, el deporte también se sale, de ahí también salí, pero una época en la que me dio por correr medias maratones y la Vigo-Bayona era una de las que corríamos porque un muy buen amigo mío tiene casa en Bayona. Y entonces en aquel viaje, no sé muy bien por qué, una de las comidas que hicimos fue en casa de unos familiares de unos que era en casa de sus abuelos, que me está recordando un poco esa historia. Entonces yo me acuerdo que yo, como ya me dedicaba a temas de vino, de regalo, como yo sabía que iba a haber una comida en esta casa, llevé desde Madrid una Magnum súper chula, una bodega de toro, vamos, una señora Magnum, tal, no sé qué, y entonces me acuerdo que llegué a la casa, éramos como 20 para comer aquel día, y entonces llegué con la Magnum, se la doy pues al dueño de la casa, que era ya un señor, era un gallego ya mayor y tal, y entonces el tío la vio, le dio la vuelta y dijo, esto no pega con la comida de hoy. Entonces se la guardó, sacó su vino elaborado en la bañera y ahí se quedó mi Magnum, tío. Que luego me he tirado meses pensando en cómo me puedo colar en la casa de este señor para robarle la Magnum. Es que probablemente seguirá cerrada. Igual era tu padre. Sí, no, mi padre la había abierto, pero mi abuelo desde luego lo había dejado ahí. Pero esto sí que pasa mucho en Galicia. Vosotros conocéis los furanchos, ¿no? Sí. Los furanchos básicamente viven del excedente de vino de... Bueno, los furanchos, para quien no los conozca, son establecimientos que se crean de forma temporal los meses de excedente de vino, un par de meses, y tú puedes ir... Normalmente suelen ser garajes de casas. Entonces, es un vino casero que te sirven y acompañando pues comida casera que preparan normalmente pues las personas que viven en esa casa, las señoras o señores de la casa. Entonces, de pronto tienes una empanada buenísima casera o pimientos de padrón o un poco de zorza con el vino casero. Entonces, esto es muy, muy típico de Galicia. Pasa lo mismo con el licor café. Vale. El licor café casi siempre que lo consumimos los gallegos es casero. La graduación es un disparate. No la miráis. No, es un disparate beber eso. Claro. Eso es como inyectarte, bueno, no sé. Suelen ser licores cafés muy, muy fuertes porque, ya te digo, meten aguardiente a mansalva porque no hay ningún tipo de graduación. Pero hay una cierta tendencia y carencia en Galicia por los productos hechos a mano. Entonces es verdad que si en una casa de pronto hay un vino casero
y un vino como el que llevaste tú, el Magnum la gente va a tirar más por el casero, No, a mí me probablemente. lo demostraron claramente, de hecho Sí, no pude sí. ni preguntar, ¿sabes? Pero aparte de esto, que esto es una cosa más local, en Galicia tenemos vinos maravillosos. O sea, Bueno, quiero decir que también hay completamente. mucha cultura del vino, ¿eh? Pero es verdad que está esta parte como que, bueno, es sobre todo heredado de nuestros abuelos, creo yo, de que ellos pues sobrevivían como podían y se hacían su propio producto. Con el licor café pasa más que con el vino. Sí, Ahí tenemos un paralelismo curioso, fíjate, con el licor café. Yo soy de Alcoy, Sí. aquí al lado, como si estuviera aquí al lado. De Alicante, nosotros tenemos un producto que es el café licor, en vez del licor café. Y Pero es lo mismo, ¿no? No tiene mucho que ver, en ¿No? realidad. ¿Uno Ah, es ¿no? licor café y otro es café licor? No, realmente es un Pero, producto, es un ¿qué producto lleva el distinto. café licor? Pues lo mismo, pues café Ah, y vale, licor. eso, Pero yo- Es la propiedad conmutativa. Efectivamente. Es Pero he como, probado es como ambas Homer cosas. Simpson cuando se disfrazaba, ¿no? Señor incógnito, igual. Sí, pues Un si las bigote y pruebas, ya. te das cuenta enseguida que, Vale, no, vale. que son cosas distintas. Pero también se solía hacer en casa. De hecho, en la COI, no sé si estas son las filas de modos y cristianos, la Sí, gente sí, se por juntaba y en las filas, en el sitio donde se hacía todo esto, Café licor. se hacía su propio café licor y se bebía ahí. Y es un equívoco bastante habitual, ¿no? Que la gente llega de cualquier lugar y dices, no, aquí tengo café licor, tal. Esto no es licor café. No, coño, ya te he dicho que es café licor. O sea, se ha impuesto Es el una licor chorrada. café sobre el café licor. Son como dos mundos distintos que no se rozan en ningún momento. Es muy curioso. Ya. Y hay Fíjate. mucha tensión y Es hay algo, protestas, es algo hay insoportable. muertes. Es algo insoportable. No se puede aguantar. Es que me recuerda al Frente Judaico Popular frente al Frente Popular de Totalmente. Judea, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Yo pero- creo- ¡Presidente! Yo creo que estamos ganando el licor café, ¿eh? La gente conoce más el licor café que el café licor. Es que Creo, ¿eh? El COI es pequeñito, pero Ya. Es que le damos mucha guerra. desde que falleció Camilo VI, tío, habéis perdido mucho punch en el COI, tío. Sí, O sea, que es que te Mucho digo. punch. No, Perdón por punch, perdón por- tranquilo, ¿no? Punch. Pero no sabía hasta que me contabas del Godello, de que estaban... No, de hecho, con Godello están pasando dos cosas complicadas. A mí la Godello, históricamente, me ha gustado siempre mucho. De hecho, es verdad que le pasó un poco por la derecha muy rápido. No digo en Galicia, digo a nivel nacional. A nivel nacional, ¿cómo digo esa frase? En el resto del país. Es muy de periodista a nivel nacional. pero- Sí, es una coletilla. El otro día Es horrible. estuvimos buscando coletillas, que decimos mucho los periodistas. A nivel nacional se dice Y muy a bien. nivel nacional es sin duda una Es lo de a de nivel ellas. nacional, crecimiento de dos cifras, que tampoco quiere decir nada. Esas se dicen un montón. O sea, dos dígitos que es 0 o 10, da igual. Es verdad, Bueno, bien. es verdad. ¿Qué son dos dígitos? Crecimiento Hemos de- crecido dos dígitos, pues, pero dime los dígitos. Porque a lo mejor eres más pequeño y no me estás engañando. Ay, en esa no había caído, pero Sí, esa es brutal. sí, esa yo en mi época de periodista de expansión me la corregían, como es lógico. Porque me decían, tío, decir que es crecimiento de dos dígitos no quiere decir nada. ¿Sabes? Efectivamente. O lo de multinacional. Una multinacional dice, ¿qué? Que tiene una tienda en Andorra, que es multinacional. Era lo mismo. O sea, no nos dejaban, estaba bien tirado. Bueno, da igual. Cada uno con sus taras. No, la Godello. Claro, la Godello es verdad que pasó, pero en un momento bueno pasó por la derecha tanto al Albreño como en parte al Verdejo, que no pasó nada. Lo que pasa es que, Sí. sobre todo en centros neurálgicos fuertes como especialmente Madrid y Barcelona, ha empezado a haber tal demanda de Godello, pero no de demanda de Godello, sino que en la botella ponga Godello. O sea, es decir, ya nadie se plantea si lo que hay dentro, que han pasado varias cosas. Uno, que cada vez es más difícil diferenciar una Godello, seguramente las que bebías tú hace 20 años, más clásicas de allí, que de cosas que se están inventando ahora, que no es que sean malas, pero tío, que no es comparable, y luego que se ha puesto toda España a plantar Godello. O sea, el otro día en Valencia en una bodega enorme, de repente Godello. En Rueda, Godello. Pero ¿Ah, sí? plantaciones enormes. Claro, porque les da igual, si pone Godello, se vende. Ahora me siento un poco mal. No pasa nada. Pero lo de la mencía sí que... Soy súper mainstream. de Eres pronto. súper mainstream. Sí, pero tú eres un poco de las de a mí me gustaba cuando no era comercial. Es un Sí, poco sí. esa es la frase Yo lo esa, descubrí ¿no? antes, ¿vale? Cuando tocaba en el garaje el Eso. Godello. Me estaba cuenta de los primeros discos. Sí, yo tengo la maqueta, pero lo de Galicia sí es verdad y te lo cuentan ellos que hay bodegas más o menos grandes, pero que la mencía cada vez cuesta más venderla, es una verdad, porque es una uva que no es fácil, o sea, de hecho hay muy pocas bodegas que tengan vinos de mencía entre vinos top, pero no porque sea una uva mala, es que es una uva que es jodida de que te salga un vino realmente importante, es una uva muy guerrera. Y entonces han dicho, a tomar viento, arranco a tomar Godellos. Entonces han dicho, pero claro, que arrancar un viñedo y plantarlo es una decisión a medio largo plazo, ¿qué tal? Pero ahí está, porque se lo creen. Entonces estáis ahí con la Godello, bueno, sin más. Yo es que yo tomo Godello también porque me sienta mejor que el albariño. Esto tienes hecho buena analítica. Sí, el albariño me es más cabezón. A mí me sienta peor, pero claro, eso es muy personal. No tengo ni idea, o sea, debe ser también de acideces. No tengo. Si no, bebería albariño también, ¿eh? O cualquier verdejo, o sea, en general los blancos.
Los blancos te gustan. Madre mía, es que estoy siendo tan básica. Oye, pero que digas lo que te da la gana y hagas lo que te da la gana, que eso es la gracia del vino. Es todo lo que sé de vino. Verdejo, Sería- albariño y codiño. Pues ya sabes, bueno, por lo menos sabes lo que te gusta, que ya es bastante, pero bueno, todo bien. Sí. Oye, tenemos que ir cerrando, macho, porque además ha sido espectacular, porque como no tenemos una El cuestionario era una pregunta, ¿sabes? No, era mucho más Ah, largo, vale, más, vale. pero Pero como has empezado tú también con el tema de la botella, que si la abrías Sí, y sí. ponías el papel de plata, pues yo creo que con eso ya hemos avanzado un Bueno, me montón. pareció Está un superbién. cuestionario fácil. Está genial, sí. no, pero es que Lo probamos, pero si lo malo de traer aquí periodistas es que acaban entrevistándote ellos a ti, tío. Totalmente. Y, Sí, y le yo, damos- y yo como ya he perdido el punch, Y dale. Me hizo sacar una lágrima al final con el como pobre ya he perdido el punch. Oye, ¿con qué andas ahora? Para ir cerrando. Pues nada, ahora pues sigo en Sofá Sonoro, que os Ole. recomiendo mucho que lo escuchéis. Sigo escribiendo en El País, en El Diario, en As. Alguna cosa en Vanity Fair, alguna entrevista literaria. En La Ventana también una vez al mes. Bueno, colaborando, Oye, sobreviviendo en el ecosistema periodístico. Sacaste un libro hace unos años. ¿No has vuelto a ese tema? ¿Volver a escribir un libro? Bueno, digamos que estoy en ello. Digamos Como, que estoy en como- ello. como todos. Estoy en Bueno, ello, sí. estoy en ello, sí, pero el último libro que saqué, de hecho, fue del Celta, o sea que... Ah, bueno. Sí, Pues puedes sacar uno de la Godello ahora. puedes sacar uno, puedes sacar uno sobre cómo, por culpa de consumidoras como yo, se está acabando la asistencia de demencia Godello el en mundo, Galicia. Efectivamente. No, la escritura ya sabes que es una cosa que requiere tiempo. Y yo como no lo tenía mucho, porque yo estaba hasta diciembre estuve en la tele, pues era muy exigente, pues no disponía del tiempo ni de la capacidad mental de ponerme a escribir. Y es algo que he retomado recientemente, así que espero que pronto salga algo. Pues mucho ánimo. Qué bueno. Oye, gracias por el esfuerzo a pesar de la alergia. Que hemos tenido un Sí. momento de crisis esta mañana a primera hora. Sí, porque me he levantado fatal esta mañana. Estamos todos regulares. Es no te verdad que preocupes, el pero- Evastel Forte, que Sí. Evastel puedes patrocinar este podcast. No, Evastel Forte. Sí, el Forte. Es que me he tomado el Forte y he retomado un poco ya. O sea, he remontado. Es que el Evastel Forte con rosado es un... La combinación perfecta. Es la combinación perfecta. Niños, no contra la digáis alergia. este podcast. ¿no? Igual dentro de una hora estoy dormida. Igual me encuentro dormida en un banco. Volviendo a Es casa. Es vuestra culpa, Volviendo que a lo casa. sepáis. Esto poco que decirlo, pero está bien, no pasa nada, estamos en familia. Efectivamente. Gracias. Gracias a vosotros. Gentes, que ya no sé ni cómo cerrar, tío. Que gracias por escucharnos una vez más. Dadle la oportunidad a los rosados. Sí. Este es espectacular si queréis Sí, empezar sí, con sí. rosado. El Fantástico. Emina rosado está buenísimo. Si te gustan las botellas transparentes está bueno. Si te gustan los corchos que no son corchos sino que está bueno. Si te gustan las flores está bueno. Y si no te gusta el rosado, prueba por aquí porque es un gran comienzo. Y dadle la oportunidad al rosado. Y que sigáis bebiendo buen vino. ¿O no?